En la primera parte, vimos la clase más intacta que jamás hubiera imaginado encontrar. Examinamos todos los rincones al detalle. Quizás lo que más me llama la atención es precisamente esta cajita, donde guardaba sus tizas. Pellicarotta, en 1959. Fue mágico ver tantos objetos que siguen allí desde los años 70. ¿Alguien que me diga qué puede ser esto tan antiguo? Gracias a vosotros descubrí que esto era un antiguo recolector de frutas y que la habitación que había en el sótano rodeada de rejas se trataba de una fresquera, un lugar en el que antiguamente, cuando no existían las neveras, se colocaban los alimentos perecederos para mantenerlos frescos. Las rejas servían para no dejar que entrasen las ratas. En este canal el aprendizaje es mutuo. Y en este vídeo vais a descubrir lo que encuentro en las últimas plantas de esta escuela, algo que da indicios de lo que pudo ser esto años atrás. ¡Qué bien! Ostras, esto sí que esta parte es como más antigua, ¿eh? Vamos a ir ahí al final. Es como que hay algo. También conoceremos el lugar donde vivió el profesor durante tantos años. Vale, la clase que acabamos de grabar aquí, esta clase me ha dicho Jesús, fíjate en unos libros que hay que se nota precisamente lo que os contaba de cómo había niños que habían crecido en esta escuela y eran más mayores y niños más chiquitines. Fijaos qué libros tienen, como por ejemplo este de aquí, El adolescente, y otros como por ejemplo de farmacia. Entonces aquí había ya niños que estaban estudiando casi pues como si fuera un instituto. Luego niños más pequeñitos, porque hemos visto que hay bastantes cuentos con pinturas y dibujos. Por lo que esta escuela pues iba desde los 6 añitos quizás, la primaria, hasta la secundaria. De hecho, fijaros en lo que hay en el suelo, que son empapadores. Estos son empapadores que se ponen como en las camas por si los niños hacen pipí, para que absorba esto. Y había una habitación, creo recordar, que estaba mucho más llena de estos empapadores, a ver si la encontramos. Y ahora sí que sí, pues eso, vamos a seguir con la escuela. La sala principal a la que llegaban los niños. Voy a dar el foco al máximo. Y por aquí tenían los baños. Mirad. Incluso, no sé si había duchas. Puede ser que incluso se fuera como un internado o algunos niños sí que se quedaran a dormir por el tema de los empapadores. Mirad, aquí están. Lo que os decía, ¿veis? Todo por aquí empapadores. Es que está lleno. Son, mirad, absorbentes. Está todo lleno de empapadores. Pues ya os digo, los niños tendrían que dormir aquí, o había algunos pequeñitos que se quedaban a dormir. Y wow, ¿qué me decís de esta zona de la pared? Qué oscura está. Aquí tenían más libros. Y esa zona da miedo, está como súper negra. No entiendo. Esta parte de la escuela parecía estar destinada a la zona de la biblioteca, pero sigo sin comprender por qué tantos empapadores. Ya os adelanto que os iréis sorprendiendo a medida que avanzamos por este lugar. Todo lleno de estanterías con libros. Más empapadores por aquí. Y está entero. No lo entiendo, la verdad, ¿por qué tenían tantos? Estos son somiers. Sí, es como donde pondrían el colchón de... Jolines. Puede ser eso, que algunos niños que venían de pueblos lejanos se quedaran aquí a dormir entre semana. Continuando, el baño aquí. Esto parece una habitación, ahora vamos para allá. Y lo que os digo, aquí había... Bueno, aquí era simplemente váters, ahí creo que es ducha. Vale,
lo que os digo, esto es una habitación, seguramente. ¿No? Es como más colorida, tiene una lámpara bajita, su propio lavabo. Pudiera ser esto, que esto fuera una habitación. Que conecta, por cierto, con anda, otra habitación que tenía televisión y cocina. Wow, ¿sería que aquí vivían otros profesores? Más bien, diría que esta escuela alguna vez pudo internar a niños. Otros profesores me refiero a cuando esto estaba en auge, que había varias clases con niños, porque lo último está claro que es que se quedó tan solo un profesor. Mirad cómo están estas perchas. Estas sí que fueron usadas en su época de máximo esplendor, cuando estaban todos los niños en la escuela. Pues eso, por los 60, 70, pero está claro que luego estas perchas se dejaron de usar y solo se usaron las que estaban cerca de la clase. Unas simples perchas para algunos. Para mí, el reflejo de lo que una vez fue este lugar, repleto de niños correteando y colgando rápido sus abrigos aquí, para no ser el último en entrar a clase. Mirad, la noche, el atardecer, las horas del día, cuando hay sol y cuando hay luna, y ahí el amanecer y el mediodía. Antes de subir voy a buscaros la habitación que os digo, porque en la planta baja está la habitación del profesor. Vamos a buscarla. Tiene que estar por aquí. Es que hemos hecho, claro, antes un rodeo para ver cómo estaba todo y hemos visto una habitación enorme que era la del profesor, pero si por aquí hemos entrado. Jolín, vaya laberinto. Esta es, mirad. ¿Qué os parece la habitación del profesor? Mirad, esperad un momento, que me pongo desde aquí para que lo veáis bien. Tiene la neverita, algunas plantas y aquí está. Voy a subir la luz. Aquí dormía el profesor. Supongo que como el pueblo era pequeñito, pues había un profesor que vivía aquí, que sería el que nunca faltaría, y a lo mejor tenían contratado a otro profesor o dos más, una cosita así, pero aquí vivía el director de la escuela, que también hacía la función de profesor. Esta era su cama. Y justo aquí al lado, un lavabo de lo más antiguo, la palangana donde se lavaría la cara por las mañanitas. Aquí tenía una figura de la Virgen con el niño Jesús, pero les falta la cabeza. Y una televisión con una planta, cómo no, que ya ha pasado a mejor vida, vaya tela. Y otra más, tenía su propia cocina, para cocinarse lo que quisiera. Claro, tendría los fines de semana aquí su pequeña habitación donde pasaría sus ratos libres. También por las tardes, ya cuando los niños iban del cole, pues este era el lugar donde pasaba la vida. Lo más probable es que aquí viviese el conserje de la escuela, y es triste enterarse de que actualmente la figura del conserje está desapareciendo poco a poco, aquella persona que vivía por y para la escuela y que se dedicaba a mantenerla siempre limpia, y también se dedicaba de alguna manera a formar parte de las vidas de todos los niños que pasaban por allí. Como con tantas otras cosas, esta figura que tantos habremos conocido actualmente está desapareciendo de los colegios. Mola mucho hilar, pues eso, cómo se vivía en esta escuela, ¿no? El intentar recrear cómo sería esta escuela con vida, bajando por aquí los niños cuando tocase la campana para irse a casa. Ecos del pasado que gracias a esta máquina del tiempo resuenan en el futuro. Vamos a ir a la planta de arriba, que es la que nos queda. ¡Wow! Las campanas sonando de fondo. ¡Qué ambiente, Decidí quedarme en silencio para escuchar lo mismo que escuchaban aquí tantísimo tiempo atrás. ¡Qué altura! Estas serían las mismas campanas
que escucharían los niños cuando estaban aquí en la escuela, porque eso sí que no cambia. Vale, esto que hay aquí, no sé muy bien lo que es porque antes no he llegado hasta aquí arriba. Hay una planta un pelín más baja. Esta es como la cuarta, ahora os enseño. Y ahora os enseño la tercera. Pero esto sería como... Es que tenían animales aquí, ¿no? O algo así. Lo que está claro es que aquí había muchas palomas. Ha habido una época en la que había muchas palomas. El suelo es caca de... ¡Wow! Ya hay muchísimos esqueletos de palomas. ¿Los estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? No sé. Son todo montañas de excrementos de palomas. Excrementos, por decirlo finamente. Madre mía. ¡Qué barbaridad! Todo el suelo es abono de paloma. Y aquí bien... Ostras, esto sí que esta parte es como más antigua, ¿eh? Vamos a ir ahí al final. No sé, esto es una jaula. ¿Esto dónde llevaba? Es como que hay algo... Estaba cementado esto. Voy a asomar la cámara. No sé si se ve lo que hay ahí. Yo no puedo pasar por aquí. Uf, ostras, no entro. Las dos puertas de aquí estaban cerradísimas para que no pasase nadie. Oye, ¿en serio? ¿Esta? ¿Veis? Estaban ya como con ladrillos para que no pasase nadie. Esto me da más intriga aún para pasar yo. No sé si es que estaría esto muy mal. ¿Qué pasaba aquí, tío? ¿Por qué esto estaba así? Wow, me ha temblado el móvil y casi me da un infarto. ¿Qué había aquí? ¿Veis? Esta es la puerta que había. Tengo que cortar esta telaraña. Lo siento. ¿Qué pasaba aquí, tío? Hay una habitación sin salida. La puerta da a una habitación así, estanca, cuadrada, pequeñísimo. Quizás aquí encerraban a los niños. Yo siempre con esas cosas, esas conjeturas. Voy a salir de aquí, que está fatal esto. Wow, ahora tengo que volver a pasar restregándome en estas telarañas, tío. ¡Qué asco! Wow, cómo me he puesto de telarañas. Lo que os digo, me he ido arriba del todo. Joder, creo que tengo arañas por todas partes ahora mismo. Volviendo, esta es la tercera planta, ¿vale? La última era como la cuarta, la guardilla. Aquí hay más casetitas de ratón. Y esto es lo que os digo, que aquí se conservan los pupitres, pero los originarios, los primeros de todos. Fijaos. Mirad, qué barbaridad. Son los típicos de películas de época. O sea, mirad qué banquito con la mesa que estaría ahí, que les falta yo creo que la mesa. Ahí no da la vuelta. Aquí estaban todos los pupitres. Aquí, pues en estos pupitres se sentaron niños hace 60 años. O más incluso. Sí, porque había periódicos de los años 30, o sea, imaginaos. Y poco más, ahí es donde estaban los pupitres y aquí a la derecha hay una habitación vacía. Que podría ser incluso que aquí tuvieran camas o... no sé. Sí, mira, no lo había visto. Aquí hay una habitación. Quizás aquí dormían los pocos niños que se quedaban aquí a dormir. Me gustaría saber qué opináis vosotros de todas las camas que hemos encontrado en distintas zonas de la escuela. Tantos profesores no creo que hubiese. Quién sabe si este edificio a principios de 1900 pudo ser un orfanato. Palomas. ¿Palomas son? Ah, sí, sí, palomas. O no sé si es enorme. No, sí, sí, palomas. Esto es muy grande. Oye, esto es como un loro. Mira la cabeza que tiene. ¿Has visto?
Qué grande. Mira qué enjauladas. No sé si sería esto una gallina o un... Y aquí había libros, ¿eh? Más libros. Y ¡hala! Lo que hay ahí, ¿no? Como otra habitación. Joder, como con jaulas. Aquí ya es que no entiendo nada. Qué fuerte. Tendrían... Mirad las botellas que hay por ahí en el suelo que ya se han mimetizado con los excrementos. Mirad. Sea lo que sea, ese esqueleto que hemos visto anteriormente no era de paloma. En este lugar parece que dejaron a cientos de gallinas morir. Mirad lo que hay aquí. ¿Sabéis para qué servía esto? Ha salido en muchos de mis vídeos ya. Y esto era para calentar las camas, así que tenemos aquí el indicio de que efectivamente dormirían los niños. Bueno, puede ser también para los profesores, pero hemos visto bastantes somiers, así que sí que dormían los niños. Antiguamente, hace muchísimo tiempo. Luego creo que dejó de dar esa opción de que se quedaran a dormir porque eran tan poquitos que serían los mismos niños del pueblo, seguramente. Fijaos qué negocio había en esta escuela con la maquinita de cromos, donde meterían por ahí la monedita y le salían cromos de estos equipos. En el propio colegio tenían su propio huerto, ya casi al final del recinto, que aquí ha dejado de haber plantas. Todo el huerto está aquí. El colegio está aquí, la zona por donde está todo lleno de maleza. ¡Wow! Y nosotros estamos aquí alejados. No os hacéis una idea de lo agradecida que estoy con todos vosotros. Estamos cerca del 1.000.000 de seguidores y esto es algo que jamás imaginaba conseguir. Solo os puedo dar las gracias de corazón a todos y seguir haciendo lo que mejor sé hacer. Seguir grabando el milagro de viajar en el tiempo sin tener una máquina.